webinar que es acerca de la actualización jurídica que hacemos con mucha frecuencia, que Gustavo da cuenta de ello, y que son aspectos bien importantes, que tienen que ver con el quehacer diario de todos nosotros, ¿no? Y me da mucho gusto saludarlos a todos, a pesar de que ya hemos tenido en lo que va de este mes algunos webinars que han tenido que ver básicamente con el esquema de seguimiento y vigilancia de, del dumping del tomate. De hecho, ayer se tuvo una mesa de análisis por demás interesante. No habíamos tenido oportunidad de hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Y antes de ceder la palabra a Gustavo, otra vez pues les agradezco su presencia y participación aquí. Vamos iniciando un año que luce complicado, que luce difícil, tanto en el tema económico, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Para acabarla de molar, pues la paridad cambiaria nos ha estado afectando. Y en general luce complicado, además con todas las amenazas que tenemos como país y en el país. Eh, en el sector primario, pues no escapamos de ello. Por ejemplo, en el sector granero, pues los graneros, los maiceros, los trigueros, siguen batallando con los precios tan bajos, tan deprimidos que tienen. Igualmente nosotros en la industria en la que estamos, pues hemos estado padeciendo de ello. Hay también algunas políticas públicas que nos han complicado este quehacer. Eh, Cerramos el año, o se cerró el año reformando la ley de aguas nacionales, que por cierto, en los próximos días estamos preparando un webinar con expertos en la materia para hacer un recuento y sobre todo un análisis de qué fue lo que se aprobó en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, en torno a este gran tema que es la ley de aguas, ¿no? Próximamente les vamos a, a decir la fecha, pero yo estimo que en los próximos días, probablemente en unos 15 días más, estemos ya de nuevo con ustedes hablando al respecto en el tema de la ley de aguas, ¿no? Este, pero bueno, también es una industria en la que estamos que es muy resiliente. No nos asusta todas las amenazas que tenemos porque hemos venido trabajando así y hemos sido exitosos a pesar de todas estas amenazas. Y en el caso concreto de AMPAC, pues venimos también trabajando de forma tal de que por un lado intentar generar más ingresos, pero por otro lado también llevar a cabo programas que puedan bajar los costos a las empresas de AMPAC, adheridas a AMPAC, ¿no? Y ejemplos de ellos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, en el tema de inteligencia comercial y de mercados, eh, eh, todo el año pasado, no solamente el año pasado, tenemos ya tiempo trabajando. Ahorita, el día de ayer, si es que no se mandó ayer, hoy se va a mandar una pequeña encuesta que tiene que ver con una opción de negocio que estamos encontrando que puede ser muy rentable, como lo es la floricultura, ¿no? Ahí hemos estado trabajando con empresas de Países Bajos, con la Embajada de Países Bajos, para ver la posibilidad de que pueda ser una opción muy rentable y muy interesante para nosotros. Tenemos una serie de ventajas competitivas que nos hace pensar que puede ser algo interesante. De haber, de haber si y de ver nosotros si hay interés por parte de la membresía, vamos a proceder a desarrollar un plan de negocios de manera tal de tener elementos de juicio que puedan hacernos tomar decisiones y meternos o no meternos
a ello, ¿no? Pero también estamos explorando, les decía ahorita, bajar costos, esquemas de comercialización que nos puedan hacer bajar costos. Hemos estado en pláticas con Ferromex, por ejemplo, para ver la posibilidad de utilizar los trenes como antes se hacía para transportar nuestros productos, en fin, una serie de actividades que venimos trabajando, que en su momento vamos a hacerles de su conocimiento a la membresía y que les vamos a pedir que nos retroalimenten, ¿no? Finalmente ustedes que están en el frente de batalla del día a día, pues son los que pueden dar una retroalimentación mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Junto con ello, pues tenemos la capacitación a través de estos webinars. Como les digo, ya tenemos prácticamente todo un programa para cuando menos los primeros 6 meses del año. También tenemos diseñados foros. En febrero, a finales de febrero, vamos a llevar a cabo el séptimo Simposium de Responsabilidad Social Agrícola. En este caso, le estamos teniendo un aliado de lujo como es Aifores, ¿no? Entonces, entre Aifores y AMPAC estamos llevando a cabo ese simposium que seguramente va a ser muy, muy interesante. El congreso, el ya tradicional congreso anual de AMPAC, ya pronto vamos en los próximos días a anunciar la sede, el lugar. Tenemos ahí estamos tratando de conformar un programa de conferencias agradables y muy ilustrativas. En fin, seguimos trabajando. Y les pediría que ustedes, otra vez, que son los que están en el campo de batalla, pues cualquier opinión, propuesta que pudieran tener para mejorar el quehacer empresarial, pues es más que bienvenida. Entonces, de nuevo, me da muchísimo gusto saludarlos, que tengan un extraordinario 2026, ustedes, sus familias, y vamos a estar muy en contacto. Así que, sin más preámbulo y después de todo este rollo, Gustavo, adelante. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy en este webinar. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar con la ya tradicional webinar de actualización jurídica de la temporada agrícola 2026. Básicamente es ver todos los cambios, lo que viene para el patrón del campo, cuáles cambios se llevaron a cabo, cuáles ya son ley, cuáles son los documentos con los que tiene que contar la propia empresa agrícola para poder librar alguna demanda laboral, alguna inspección de la Secretaría del Trabajo Federal, tanto como la Dirección del Trabajo del Estado, para que estén preparados en tener esa documentación y puedan salir adelante con con las inspecciones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con todos los cambios que se van a venir en este 2026. De entrada, pues se publicó por parte de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ya el salario mínimo para el 2026, ¿no? A partir del 1 de enero, pues ya entra en vigor este nuevo salario mínimo, el cual pues sorprendió a todos por el porcentaje de incremento, ¿no? No se esperaba un porcentaje tan alto, se manejaba incluso un 7, un 8% que pudiera ser más actualizado a la realidad por los incrementos que ya se venían acumulando anteriormente. Sin embargo, pues se dispara y se va hasta el 13%, ¿no? Lo cual pues queda bastante alto. Recordemos que son dos tipos de salario mínimo, el que está en la zona libre de frontera norte para el jornalero agrícola, el cual quedó en 440.87 pesos, de especial interés pues para las empresas que se encuentran en Ensenada y San Quintín, y un salario de 356.16 pesos diarios para el resto del país, ¿no? La operación agrícola del resto del país. Muy importante en el tema del operador de maquinaria agrícola, que hay una pequeña diferenciación.
Ahí no es el salario mínimo del jornalero agrícola, sino es un poquito más alto, es un salario que viene en el propio tabulador de la CONASAMI de 365.24 pesos para el resto del país y para la zona libre de la frontera norte 440.87. Muy importante nomás que hagan esta diferencia para no caer en algún incumplimiento y que dé pie a que en una inspección pues los puedan sancionar, ¿no? ¿Qué puntos hay para considerar en la aplicación del salario mínimo para el jornalero agrícola? Pues de entrada que no existe una obligación legal de aumentar el salario que percibe el jornalero agrícola siempre y cuando pues éste se encuentre por encima de los 356.16 pesos diarios o de los 440.87 pesos para las agrícolas que se ubican en la frontera norte, ¿no? Si ustedes quieren hacer, si ustedes están pagando por encima de este monto, pues ya el aumento que quieran dar para este año pues es totalmente voluntario, ¿no? Es muy importante también establecer en los contratos laborales firmados a partir del 1 de enero del presente año, pues un salario igual o superior a los 356.16 pesos diarios, ¿no? Y que se homologue pues con el propio salario mínimo. Y en caso de estar adheridos al decreto de beneficios fiscales para patrones del campo, pues también es importante que este salario sea el que marca el propio decreto, que actualmente es 4.50 veces la UMA para las agrícolas en la zona libre de la frontera norte y 3.60 veces la UMA para el resto del país, ¿no? Que a partir de febrero del presente año, pues ya será 117.31, será el valor de la unidad de medida de actualización. Una pregunta recurrente y es una duda bastante constante es si los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas. La respuesta es sí. El trabajador de empaque es considerado un trabajador agrícola y les pongo aquí la normatividad aplicable, ¿no? Lo cual podemos observar de una lectura a la Ley Federal del Trabajo, a la norma oficial mexicana y la definición de la propia CONASAMI en relación a los salarios mínimos profesionales, ¿no? Aquí podemos ver en el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo que con la reforma que se dio, pues cambia, ¿no? La definición de lo que es un jornalero agrícola o una persona trabajadora del campo. Creo que esta nueva redacción pues deja un poquito más de ambigüedad. Por eso la duda, ¿no? De si el trabajador de empaque es considerado un trabajador agrícola. Pero ya si nos vamos a la definición de la CONASAMI, pues es muy claro, ¿no? Básicamente son todas las actividades. Jornalero agrícola es aquella persona que realiza todas las actividades propias de la agricultura, que van desde la preparación del terreno, la cosecha, el almacenamiento, el traslado y el empaque del producto agrícola, ¿no? Por lo cual no deja lugar a dudas. De la misma manera, las normas oficiales mexicanas que aquí le pongo, que menciona pues, que los trabajos agrícolas también incluyen el empaque del propio producto, ¿no? Recordemos que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social. Básicamente se reforma la ley en el 2024 y pues genera nuevas obligaciones para el patrón del campo, algunas que apenas se estarían aplicando o se estarían revisando por parte de las autoridades federales y estatales. Estas obligaciones hay que dividirlas en dos, básicamente en obligaciones administrativas y en obligaciones con una carga administrativa para el patrón del campo y otras obligaciones con una carga directamente económica, ¿no? ¿Cómo dar cumplimiento a esta reforma? De los primeros cambios que se dan es que la persona empleadora o el patrono, pues deberá llevar un padrón especial de las personas trabajadoras del campo temporales, ¿no? Esto pues ya se venía dando, esto básicamente para cumplir, pues hay que continuar, ¿no? Con la obligación de contar con ese padrón especial para el control de la antigüedad laboral de los trabajadores del campo y es un documento que en caso de alguna inspección de la Secretaría del Trabajo Federal, pues es lo primero que les de los primeros documentos que les van a solicitar, ¿no? El artículo 280 muestra que la persona empleadora o el patrón del campo deberá llevar un registro especial de las personas trabajadoras del campo temporales que contrate cada año, ¿no? Y también deberá entregar una constancia a cada persona trabajadora del campo en la que señale los días laborados, salarios totales devengados y le agrega la propia ley la antigüedad acumulada hasta esa fecha, así como las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social. Básicamente, y aquí en la AMPAC tenemos un formato que les puede ser de ayuda, es establecer un formato de constancia laboral que incluya pues las nuevas obligaciones contempladas en la reforma, ¿no? Básicamente es carga administrativa.
Otra en la propia reforma maneja en el artículo 282 que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito, ¿no? Y pues esto ya en la propia Ley Federal del Trabajo contemplaba que cualquier relación laboral debía constar por escrito. Sin embargo, ya se refleja en el capítulo específico de trabajadores del campo la necesidad de formalizar esa relación a través de un contrato por escrito. Y también en ese contrato, obligatoriamente tienes que poner el mecanismo acordado para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando la persona trabajadora del campo considere que sus derechos han sido menoscabados a fin de ejercer la acción legal conducente, ¿no? Y muy importante también, esto es una obligación directa para el patrón del campo, todas las personas trabajadoras del campo deberán contar con un ejemplar del contrato de trabajo. Básicamente los cambios, la carga administrativa, pues establecer una cláusula dentro del propio contrato individual en donde se establezcan las autoridades laborales y segundo, pues establecer un formato que valide la propia entrega del contrato de trabajo, ¿no? Otra de los cambios que tuvo el capítulo de jornaleros agrícolas o trabajo del campo es proveer gratuitamente habitaciones a las personas trabajadoras y en su caso a su familia o dependientes económicos que lo acompañen. Y en todos los casos, las habitaciones deberán contar con piso firme, agua potable, baños, regaderas, lavaderos y comedores. Pues básicamente, ¿cómo cumplimos con esto? Por realizar las adecuaciones señaladas en la propia reforma y contar con baños, regaderas, lavaderos, pero de manera general, como usualmente se han venido dando en el campo, de esa manera cumplen, ¿no? La otra es proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo alimentación sana, suficiente y variada, la cual pues es la reforma que más ha causado ruido por el costo, ¿no? Que representa para el patrón del campo. Aquí básicamente son dos opciones, ¿no? Una, comenzar a dar alimentos, un alimento al trabajador del campo o presentar el recurso regal correspondiente, ¿no? Una vez que lleguen, bueno, ahorita vamos a ver cómo es ese proceso, ¿no? Otra obligación que ya era preexistente, sin embargo, la redactan de manera diferente en el capítulo, es trasladar a las personas trabajadoras del campo y a sus familiares que los acompañan a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Simplemente lo redactaron de manera diferente, pero era una obligación que ya estaba en la Ley Federal del Trabajo. Otra es proporcionar gratuitamente a las personas trabajadoras del campo, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región. Básicamente es una obligación preexistente redactada de manera diferente. Y también, ahora sí es una carga económica para el patrón del campo porque se reforma el inciso 11 y nos dice si la persona trabajadora del campo fuera contratada para residir temporalmente en el centro de trabajo, lugar distinto donde tiene su residencia habitual, pues el patrón del campo tendrá a su cargo el traslado seguro y cómodo del trabajador del campo, pero le agregan el de su grupo familiar y las pertenencias de todos ellos, ¿no? Entonces, pues aquí cómo cumplimos, pues brindando el traslado de los familiares de los trabajadores del campo, ¿no? De la misma manera, una obligación preexistente, pero que lo redactan de manera diferente en el capítulo correspondiente, pues es brindar servicios de guardería a los hijos e hijas de las personas trabajadoras del campo, ¿no? En la propia reforma, en específico el artículo 284 bis, maneja que las y los inspectores de trabajo tienen la atribución y el deber de realizar visitas de inspección por lo menos una vez al año y en temporada o estación de producción para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo. Básicamente son dos las inspecciones que está obligado el propio inspector. Una es de manera ordinaria y esto puede suceder en cualquier época del año. Y la extraordinaria, que usualmente es cuando está la operación pico dentro de de la propia empresa, ¿no? En teoría o la propia ley nos dice que deben de presentarse dos veces en los campos agrícolas, en la operación agrícola. Sin embargo, pues es complicado por la falta de inspectores federales del trabajo, pues que realmente lleven a cabo estas dos inspecciones, ¿no? Habrá 600, 700 inspectores del trabajo para todo el país y para inspeccionar todas las ramas industriales con la que cuenta nuestro país. Entonces es muy complicado
que puedan llevar a cabo estas inspecciones. Sin embargo, la propia ley así lo redactó, ¿no? En relación a la obligación de proporcionar alimentos, pues el artículo 283 es muy claro, ¿no? Dice proporcionar a las personas trabajadoras del campo durante la jornada de trabajo, pues alimentación sana, suficiente y variada. ¿Qué es alimentación sana, suficiente y variada? Pues no expresa la propia ley o cuántos alimentos vamos a proporcionar, tampoco lo aclara y esto pues representa un costo para los patrones del campo y existe la posibilidad, al ser una ley pues inconstitucional en ese sentido, porque impone una obligación a un sector específico de la economía y no lo impone de manera general a todos, ¿no? Es una carga en específico, que hay un trato desigual ahí por parte de la ley, hay un recurso legal aplicable, el famoso amparo. Vamos a ver el costo de los patrones del campo, se estima, y esto va desde 40 pesos diarios en el caso de las empresas que ya otorgaban alimentos, pero con un costo a los trabajadores del campo y que ya tienen pues todas las instalaciones pertinentes, hasta 60 pesos diarios cuando definitivamente pues no tienen un comedor, no tienen los refrigeradores, no tienen toda la maquinaria para hacer frente a esto, tienen que contratar personal en específico para que atienda, perdón, al personal del campo, ¿no? Se estima que son 60 pesos diarios, esto lo vamos a multiplicar por los 6 días de trabajo, nos da 360 pesos semanales y si nos vamos a las 27 semanas, que en promedio es lo que dura una temporada agrícola, pues esto nos incrementaría la nómina en 9,720 pesos por jornalero agrícola, ¿no? Si lo vemos ya en números generales, aquí les pongo una tablita de desde 100 trabajadores hasta 1,000 trabajadores, ¿no? En el caso de los 1,000 trabajadores, estamos viendo un incremento de 9,720,000 pesos, ¿no? Lo cual pues no es algo mínimo. Entonces, sí sería muy importante explorar el tema del recurso legal en contra de la aplicación de esta ley, ¿no? ¿Cuál es ese recurso legal? Básicamente es el amparo indirecto. Este se promueve ante un juez de distrito contra el primer acto de aplicación. Básicamente es la visita de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde les informan que están en incumplimiento por no otorgar alimentos a los trabajadores del campo. Ahí empieza a correr ese periodo de 15 días hábiles siguientes al acto de aplicación. Ojo, el amparo solo puede ser individual, ya no de manera colectiva, como sí podía ser el amparo cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Solo se podrá beneficiar de los resultados del amparo, pues quien promovió el juicio, ¿no? La empresa agrícola que promueve ese juicio, pues es la única que se va a beneficiar de ese resultado. Pero mientras tanto, en caso de que la autoridad imponga alguna multa por no otorgar alimentos a los trabajadores del campo, pues a la par del juicio de amparo, pues van a tener que promover un juicio de nulidad, ¿no? En contra de la imposición, pues de alguna multa que es totalmente un acto administrativo, ¿no? Preguntas frecuentes, ¿no? ¿Los trabajadores de empaque son considerados trabajadores agrícolas? Ya vimos que sí. En el tema de los alimentos, debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo cuando dicho personal vive en una población cercana al campo. Sí, la propia ley, desgraciadamente, no hace una distinción en este supuesto. El decreto de reforma a la Ley Federal de Trabajo también aplica para la operación agrícola en invernaderos. Sí, la ley no hace distinción alguna en la aplicación, ya sea para campo abierto o invernaderos. Debo proporcionar alimentos a los trabajadores del campo, ya sean eventuales o permanentes. De la misma manera, no, desgraciadamente no hizo una distinción el propio legislador y esto aplicaría pues para todos, ¿no? ¿Qué autoridad laboral pues será la encargada de ver el cumplimiento de lo establecido en la reforma? Aquí son dos, la Dirección del Trabajo del Estado cuando se presente en una inspección de condiciones generales de trabajo y la Secretaría del Trabajo Federal, ¿no? Que serán las encargadas pues de llevar a cabo estas revisiones de lo establecido en la reforma. Otra pregunta muy recurrente es, desde la presentación del amparo indirecto, ¿se suspendería la obligación de otorgar alimentos a los trabajadores del campo? Esto depende, ¿no? Quien ha presentado un amparo, el mismo proceso le informa si hay una suspensión provisional, si le otorgan esa suspensión, una suspensión definitiva, y posteriormente viene el otorgamiento o la negativa de otorgar ese amparo, ¿no? Los criterios son muy variados en lo que hemos visto en todo el país.
Hay jueces de distrito que sí otorgan esa suspensión, vemos otros que definitivamente no lo otorgan de plano. Aquí sí va a variar el propio criterio, ¿no? En caso de que sí les otorguen esa suspensión, pues ustedes no están obligados a otorgar alimentos durante la tramitación del amparo, ¿no? En caso de que se los nieguen, pues sí, definitivamente la obligación ahí persistirá pudiera la Secretaría del Trabajo, en caso de una revisión, pues otorgarle, ponerles una multa, una sanción que tendrán que litigar ante un juicio de nulidad, ante un tribunal federal. Lo bueno del amparo es que algunas agrícolas sí se ampararon en contra de la entrada en vigor de esta reforma y se ha concedido para el efecto de que no se otorguen los alimentos al trabajador agrícola, lo cual pues nos marca un buen criterio, ¿no? Sin embargo, son muy variantes los criterios que tiene cada juez de distrito. Sinaloa, en específico, Culiacán no se otorgaron, pero vemos Los Mochis, que es otro juez de distrito, sí lo otorgó de plano, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que ningún amparo fue negado, simplemente se desechó, se sobreseyó el amparo, lo cual es decir, no se metió al fondo del asunto porque no quiso, ¿no? Pero sí pero no se están negando el amparo, lo cual es muy importante y eso pues afirma que a nivel nacional hay buenas posibilidades todavía de ampararse en contra del otorgamiento de alimentos, pero es hasta el primer acto de aplicación, ¿no? Otra de las preguntas recurrentes es cuántos alimentos se deben otorgar al trabajador del campo, ¿no? Porque hay una creencia, y este es un criterio fundamentado en ley el que les voy a poner, que se tiene que otorgar desayuno y comida, ¿no? Sin embargo, pues si hacemos esto, pues ya se incrementaría no a 60 pesos diarios, sino que sería esto al doble, ¿no? 100 pesos o 120 pesos diarios, entonces pues, va la carga para el patrón del campo pues sería muy fuerte, ¿no? Con la interpretación del artículo 283 y del 63 también de la Ley Federal del Trabajo, aquí nos dice que durante la jornada continua de trabajo, que es lo que lleva a cabo el jornalero agrícola, se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Y el artículo 64 dice que cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comida, es muy importante, pues el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Entonces, como podemos observar, la propia Ley Federal del Trabajo menciona solo un descanso de media hora durante la jornada de trabajo para los alimentos o para el reposo, por lo que interpretar que el patrón del campo debería entregar dos alimentos a los trabajadores se considera incorrecto, ya que esto implicaría otorgar dos descansos para los trabajadores, lo cual sería conceder una prestación superior al mínimo legal establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahí les dejo el criterio para soportar el otorgamiento de alimentos, ¿no? Otro de los temas muy importantes y que ya es obligatorio desde la reforma del 2024, pues es el contrato de trabajo en la empresa agrícola, ¿no? ¿Qué debe de contener? Básicamente el artículo 2882 nos dice que el trabajo del campo deberá fijarse mediante contrato por escrito y en caso de alguna revisión, ya sea por la Secretaría del Trabajo Federal o por la Dirección del Trabajo, pues lo primero que les va a pedir es que su trabajador del campo cuente con un contrato por escrito, ¿no? Y muy importante, debe de venir una cláusula. Ahorita vamos a ver el clausulado que debe de contener ese contrato. Pues debe establecer los mecanismos para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades de trabajo y dónde pueden acudir ellos en caso de que sientan que sus derechos han sido menoscabados. Y muy importante también, todas las personas trabajadoras del campo pues deberán contar con un ejemplar del propio contrato de trabajo, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo le pueden hacer para, ya sea ustedes decidan tener un documento aparte donde el trabajador confirme que recibió ese contrato de trabajo o en el propio contrato que manifieste de puño y letra que lo ha recibido, ¿no? Las dos opciones son válidas, ¿no? ¿Cuál es el contenido del contrato laboral? Básicamente son lo mismo que maneja el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, los generales del propio trabajador, el término de la relación laboral, si es para obra, tiempo determinado o por temporada, que es el que más se cuadra a los servicios implementados en las empresas agrícolas, servicios que deban prestarse, monto del salario, duración de la jornada, que el trabajador va a ser capacitado por el tema de las revisiones externas o las auditorías externas, la designación de beneficiarios y el tema de poner las autoridades que pueden atender a los trabajadores del campo en caso
de que quieran presentar alguna denuncia por o que sientan que sus derechos laborales han sido violentados, ¿no? Aquí les pongo un contrato individual de trabajo por temporada agrícola. Este es un formato que contiene lo mínimo o lo básico, digamos, tanto para soportar una visita por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, para responder a las necesidades de las auditorías externas de seguridad social y en caso de alguna demanda, pues tiene los elementos esenciales para poder entablar una buena defensa ante el tribunal laboral, ¿no? Básicamente menciona el periodo de trabajo. Aquí tenemos el día de inicio, pues es un día cierto, pero no sabemos cuándo va a terminar la relación laboral. ¿Por qué? Porque en este trabajo no es como un trabajo administrativo normal. La temporada agrícola puede terminarse por la notoria incosteabilidad o puede extenderse, ¿no? En caso de que la temporada esté muy fuerte, los precios den, bueno, pues él se tiene que poner aproximadamente un día, ¿no? Pues ahí los dejo a su consideración para que ustedes le pongan, ¿no? Pero el día cierto es el día de inicio, pero el día aproximado, pues es el de término de relación laboral. Y muy importante, una breve descripción de las labores a realizar. Aquí sí se recomienda que sean todas las labores que le pongan todas las labores en relación al trabajo del campo y que no hagan una descripción muy particular de las actividades a realizar, porque si ustedes ponen o sea, delimitan las actividades a realizar y solicitan una actividad que no esté contemplado en el contrato de trabajo, el propio jornalero del campo pudiera solicitar, y asesorado por algún abogado, pudiera solicitar la rescisión de ese contrato porque le estás pidiendo cosas no contempladas, ¿no? Entonces sí, muy importante que sea una breve descripción de las labores a realizar, ¿no? En la cláusula primera también hay que poner se lo pongo aquí en rojo. Así también el trabajador se obliga a prestar sus servicios en el domicilio de la empresa o en cualquier otro lugar, ¿no? Que ésta le indique dentro de la ciudad, y ahí señala la ciudad donde va a trabajar y o cualquier otra entidad de la República Mexicana. ¿Por qué ponemos esto? Porque pasa en los tribunales que el jornalero del campo, si una persona lo contrató para realizar una labor en una ciudad en una ciudad determinada, pero el patrón del campo tiene una operación agrícola que se encuentra a 15 kilómetros, 20 kilómetros y representa otro municipio, el trabajador se pudiera negar a trabajar en el nuevo lugar de trabajo porque no está específicamente pactado dentro del contrato de trabajo. Entonces, para evitar esto, ponemos esta cláusula, ¿no? Donde el patrón tiene la facultad de mover básicamente en cualquier otra entidad de la República Mexicana, y con esto, pues, es un punto a favor para el patrón, para que no lo demanden por una rescisión del contrato, por la situación de que es que me moviste, tú me contrataste para trabajar en este empaque, sin embargo, me estás moviendo un empaque donde no está contemplado dentro del contrato y pedí la rescisión. En caso de la rescisión, pues sí tendrían ustedes que pagar la liquidación del trabajador, los 90 días y todo esto, ¿no? Poniendo esta simple cláusula, pues se liberarían de esa obligación, ¿no? O no podría demandarlos, ¿no? El trabajador en ese sentido. Cambia el salario, por lo tanto, pues hay que cambiar los contratos. El trabajador percibirá un salario de al menos 356.16 pesos diarios, y le será cubierto, ustedes lo ponen el día de la semana. Recordemos que el pago es semanal, no puede ser quincenal ni mensual. Si no están adheridos al decreto, pues son estos montos. Si están adheridos al decreto de beneficios fiscales del IMSS, ahorita lo vamos a ver más adelante, pues el salario deberá ser superior a los 422.31 pesos, o si es zona libre frontera norte, 527.90 pesos, ¿no? Lo cual quedó pues muy alto este decreto, ¿no? Cláusula cuarta y quinta básicamente son temas de formato, pero en la cláusula quinta viene la designación de beneficiarios para los efectos del artículo 501. Es muy importante que cuando vayan a hacer la entrega de las prestaciones a los beneficiarios, pues es necesario que el patrón verifique que quien acude a exigir dicho pago pues se ostente como el legítimo beneficiario del trabajador, y lo cual, para no tener lugar a dudas, es necesario que dicha persona inicie el procedimiento de declaración de beneficiarios ante los tribunales laborales correspondientes.
Ya una vez que el tribunal laboral determine quién es la sucesión o quién es el sucesor legítimo del propio trabajador, pues entonces ustedes pueden otorgar esa liquidación correspondiente por fallecimiento, ¿no? De lo contrario, si ustedes entregan a una persona que no es la legítima beneficiario, tendrían que hacer un pago doble, ¿no? Ese es el riesgo de esto, ¿no? Cláusula sexta y séptima básicamente son cláusulas constantemente solicitadas por las auditorías externas. Ningún trabajador puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato. Básicamente hay libertad sindical y no puede haber una sanción por no querer pertenecer a un sindicato. Y la famosa capacitación y adiestramiento de los trabajadores, que estos se los van a revisar en auditorías externas, se los va a revisar la Secretaría del Trabajo y la Dirección del Trabajo del Estado, ¿no? Evidentemente, la comisión de que tengan conformada la comisión de capacitación y adiestramiento y el rol de esas capacitaciones para los trabajadores, ¿no? Bueno, y el otorgamiento de su DC3, ¿no? Que validan, pues, que efectivamente el trabajador fue capacitado. Cláusula octava, pues esto surgió con el tema del COVID, ¿no? El trabajador se obliga a someterse a los reconocimientos médicos que establezca la parte patronal. La cláusula novena, básicamente que ha recibido un tanto del contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa agrícola, esto en caso de que su empresa tenga celebrado un contrato colectivo de trabajo. Cláusula décima. Esto es una novedad que metió la propia Ley Federal del Trabajo, que es que el artículo 282 nos dice que en caso de que el trabajador del campo considere que sus derechos han sido menoscabados, pues podrá ejercer las acciones legales conducentes ante las siguientes autoridades laborales. Y ahí ustedes le ponen, ¿no? La Dirección del Trabajo del Estado, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ¿no? Es muy importante, y esto es una recomendación, que la empleadora se obligue a llevar a cabo asambleas informativas con los trabajadores sobre este tema, ¿no? Básicamente ustedes si realizan una asamblea con los trabajadores para mostrarles cuáles son las autoridades y hay prueba de la asistencia del propio trabajador con la firma de puño y letra de él, pues en caso de que la autoridad les quisiera requerir esto, usted le dicen, ¿sabes qué? Si está informado el propio trabajador de cuáles son las autoridades, sabe el domicilio de la propia autoridad y también lo expreso en el propio contrato de trabajo, ¿no? Y la firma del trabajador, importantísimo, firma y huella digital o huella digital de perdida, ¿no? Tener la huella digital, la cual pues también es muestra de la voluntad del trabajador de firmar ese documento. Pregunta clásica, ¿firma autógrafa o huella dactilar en los contratos de trabajo? Se prefiere por el tema de materia probatoria la huella dactilar, ya que aquí les pongo la tesis o el criterio de los propios tribunales, pues la huella dactilar es apta para acreditar el consentimiento en la celebración de un contrato y las técnicas dactiloscópicas pues permiten afirmar que es un dato único e irrepetible en la población y a diferencia de la firma autógrafa, pues esto no puede ser imitada, tampoco permite margen de duda y error al perito, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una huella digital y no nomás en un contrato de trabajo, ¿no? Sino en cualquier contrato, pues es una prueba complicada de tumbar, ¿no? Por el pequeño margen de duda o error que pueda tener, a diferencia de la pericial grafoscópica, cuando tú firmas, que ahí sí puede haber disparidad de criterios entre los peritos, ¿no? Entonces, lo ideal, firma y huella digital. Estos son los formatos laborales aplicables en la empresa agrícola. Básicamente, si queremos estar blindados contra una demanda laboral o poder llevar a cabo un acuerdo bastante inferior a lo que te pudiera pedir un trabajador ante una demanda, ustedes tienen que tener los formatos laborales aplicables, ¿no? De entrada, pues el contrato de trabajo, pues ese es básico, ¿no? Ese lo tenemos que contar todos y aparte son estos formatos, ¿no? Son muchos, desgraciadamente, sí es una carga administrativa algo fuerte, pero pues también en las demandas laborales, los montos que se manejan, si no podemos probar todos los dichos del trabajador, pues sí son montos bastante interesantes, ¿no? Formato de finiquito laboral, al momento de terminar la relación laboral hay que tenerlo. Formato del pago del aguinaldo, oficio de conformidad y no adeudo en pago de horas extras, el tema de la nueva obligación por la explotación laboral, oficio de reconocimiento de horario laboral y salario, el oficio recibido del contrato colectivo de trabajo, oficio de recibido de un tanto del contrato individual de trabajo, oficio de entrega de la constancia laboral, la nueva obligación del 280 de la Ley Federal del Trabajo,
y un oficio de consentimiento de un horario extraordinario, ¿no? Esto para romper con el tema del delito de explotación laboral. Cualquiera de estos formatos está a disposición de ustedes como socios AMPAC, me lo solicitan al correo que les voy a poner, es gustavo.robles@ampac.org y con todo gusto se lo hacemos llegar, ¿no? ¿Por qué la importancia, ¿no?, de contar con esta documentación? Básicamente porque es una herramienta probatoria en juicio. Recordemos que la materia laboral, toda la materia laboral está cargada o a favor del propio trabajador, y todo lo que el trabajador alegue en una demanda lo tiene que desvirtuar el patrón del campo, ¿no? Así de injusta, así, pero sí, así viene la ley, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? El artículo 784 dice: el tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, y en todo caso, pues corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia, y básicamente si existe controversia en cualquier cosa, ¿no? Fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, las faltas de asistencia, la terminación de la relación o del contrato de trabajo, si hay controversia sobre la existencia del propio contrato de trabajo, si hay controversia sobre la jornada de trabajo ordinaria y la extraordinaria, si alguno de ustedes ha recibido alguna demanda laboral, pues no me dejarán mentir, por formato ya le ponen el adeudo de horario extraordinario, ¿no? Y si el patrón no tiene un control estricto sobre entradas y salidas, y sobre formatos laborales donde prueba que efectivamente no se le debe nada al trabajador del campo, pues los van a condenar al pago hora extraordinaria, y son montos bastante elevados, ¿no? Si hay controversia entre pagos de día de descanso y obligatorios, de cómo se disfrutaron las vacaciones, el pago de la prima dominical vacacional y de antigüedad, el monto y pago del salario, tener bien el CFDI, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Si hay controversia sobre estos temas y ustedes no tienen la manera de probar o de tumbar, digamos, el dicho del trabajador, pues los van a condenar al pago de las mismas, ¿no? Y también remata el propio artículo diciendo: la pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo por caso fortuito o fuerza mayor, pues no releva, ¿no?, el patrón de probar su dicho por otros medios, ¿no? Entonces, en caso de inundación, se quemó, ya no existe la papelería, pues de todas maneras ustedes están obligados, básicamente están obligados al imposible, por así decirlo. Entonces, es muy importante que sí tengan un respaldo o documentos escaneados para poder presentar en un momento dado una defensa ante un tribunal laboral, ¿no? Esto en caso de, pues, de que haya alguna pérdida o destrucción de los documentos originales, ¿no? También el artículo 804 pues, nos obliga directamente, ¿no? El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio cuando hay alguna controversia. Tienes que exhibir los contratos individuales, las listas de rayo de nómina, los controles de asistencia y los comprobantes de que pagaste las utilidades, las vacaciones, los aguinaldos y cualquier otro tema contemplado en la ley. Y el artículo 805, pues aquí es el definitivo, el por qué tienen que tener toda esta materia probatoria. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, de ahí deriva el por qué es muy, muy importante tener todos estos formatos laborales firmados por el propio trabajador y actualizados de tiempo en tiempo, ¿no? Otra de las obligaciones laborales, pues, son las comisiones mixtas, ¿no? Estas las tienen que tener constituidas porque hay revisiones específicas, tanto de la Secretaría del Trabajo Federal, que se va con la Comisión de Seguridad e Higiene, como de la Dirección de Trabajo del Estado, que en específico audita lo que es la capacitación, adiestramiento y productividad, y el reglamento interior de trabajo, en caso de que tengan ese propio reglamento dentro de su empresa, ¿no? El fundamento legal, aquí están cada uno de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, Capacitación y Adiestramiento y Reglamento Interior de Trabajo. Y el común denominador de todas estas comisiones es que se forman por igual número de representantes de trabajadores y de patrones, ¿no? La Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, básicamente el propósito principal es evitar enfermedades y riesgos de trabajo en la empresa. Esta se integra por un coordinador, un secretario y los vocales que pacten la parte patronal y la representación de los trabajadores. Los trabajadores deben elegir quién los represente para ocupar el puesto de secretario, así como el de vocal, y también el trabajador tendrá derecho, al menos una vez por año, pues a que se le otorgue la capacitación correspondiente, ¿no?
Estas tres comisiones se van a elegir de manera democrática por parte de los trabajadores, donde ustedes tienen que hacer una asamblea, ¿no? Tienen que reunir a los trabajadores, pueden hacer el mismo día tal vez, hacer una asamblea de 9 a 10, de 10 a 11 y 11 a 12, ¿no? Para cumplir con estas tres comisiones en caso de que no las tengan constituidas y evidentemente documentar todo, ¿no? La firma de puño y letra de asistencia de cada uno de los trabajadores que asisten para validar en caso de revisión que efectivamente pues ellos eligieron a sus representantes, ¿no? La Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. La principal función, pues, es regular la capacitación otorgada al trabajador para eficientar sus aptitudes laborales. La comisión se forma con igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y esta comisión deberá elaborar y llevar a cabo los programas de capacitación en la empresa para todos los trabajadores, ¿no? Ahí les van a pedir cuál es el rol de capacitación y los DC3 que ya han otorgado a los propios empleados, perdón, para cumplir con esta obligación. La otra es la Comisión para la Implementación del Reglamento Interior de Trabajo. El principal propósito, pues, es redactar, ¿no?, la normatividad interna de la empresa con la finalidad de regular las relaciones laborales en la totalidad de los empleados. De la misma manera, y el común denominador de todas las comisiones es que se conforma con representantes de los trabajadores y de los patrones en igual número dentro del reglamento interior, y si es muy, muy recomendable que lo tengan, pues se regulan, ¿no?, todas las obligaciones de ambas partes en la empresa, como son medidas de seguridad e higiene, medidas disciplinarias, cuáles son las sanciones administrativas, jornada de trabajo, horarios, control de asistencia, exámenes médicos, contempla cuáles van a ser las sanciones, ¿no?, por el incumplimiento del trabajador a asistir a llegar a tiempo o faltar de manera injustificada. Pues ahí les va a poner la manera de sancionarlo. Si ustedes no tienen un reglamento interior debidamente registrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues esa sanción que le impongan al trabajador sería injustificada, y si pudiera denunciarlos ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de cada estado que corresponda, ¿no? Muy importante, cuando registren el reglamento interior, tienen que incluir el teletrabajo, ¿no? Sin duda alguna, pues no hay mucha aplicación del teletrabajo en nuestro gremio, pero si uno no pone esa cláusula, que con todo gusto se las puedo compartir, es una cláusula muy sencilla. El propio análisis, todo se hace en línea, se sube a la plataforma, se los va a rechazar, ¿no? No les va a dejar registrar ese reglamento interior hasta que ustedes cumplan con esa obligación, ¿no? En visitas de inspección de las autoridades laborales, ¿no? Básicamente son dos las autoridades que pueden recibir dentro de la empresa agrícola. Uno es la Secretaría del Trabajo Federal, que esta tiene delegaciones, pues, en todo el país, y las Secretarías de Trabajo o Direcciones de Trabajo del Estado, ¿no? Esta básicamente hacen una revisión de la normatividad laboral, que son la Ley Federal del Trabajo y lo contemplado en las normas oficiales mexicanas. Hay cerca de 32 normas oficiales mexicanas, la cual se le tiene que dar cumplimiento. Y pues este es el medio de verificar el cumplimiento antes mencionado por parte de las autoridades, ¿no? ¿Por qué los van a revisar? Seguridad y salud en el trabajo, capacitación, adiestramiento, condiciones generales de trabajo, pago de aguinaldo, reparto de utilidades, entre otras, ¿no? Estas se pueden dar de manera, aquí viene, las inspecciones son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? La inspección ordinaria, hay un citatorio previo, y la autoridad llega y te dice: el día de hoy lunes te dejo el citatorio y me presento el día martes a realizar la inspección. La inspección extraordinaria, la autoridad, debido a alguna denuncia por parte de algún trabajador o por alguna persona externa que solicite esa revisión por incumplimiento a la normatividad laboral, la autoridad acciona y llega con una inspección extraordinaria, la cual no ocupa citatorio previo, simplemente se empieza en ese momento la inspección y empieza a solicitar documentos, ¿no? ¿Qué les debe de otorgar? La notificación de citatorio previo en caso de ser inspección ordinaria. En caso de ser extraordinaria, pues no existe. Le debe entregar un original de la propia orden de inspección, la guía de derechos, muy importante, centro del trabajo a inspeccionar, objeto y alcance de la diligencia, el número telefónico donde el patrón puede verificar la veracidad de la orden, exhibir al inspector credencial vigente. Ahorita vamos a ver ese tema. Todos los documentos deberán mostrar los datos correctos y completos de la empresa que será inspeccionada. En el caso de detectar irregularidades durante la visita, pues se tiene el derecho de documentarlas en el acta de inspección.
El inspector deberá permitir que el acta sea revisada en su totalidad por el personal de la empresa antes de firmarla para verificar que los datos asentados en la misma estén correctos, ¿no? De manera complementaria, pues las empresas están obligadas a permitir el acceso a los inspectores al interior de las instalaciones de la empresa, proporcionar la información solicitada durante la visita de inspección, permitir el interrogatorio de los trabajadores por parte del inspector. Esto es muy común y muchas empresas sí me han hablado por el tema de, oye, es que está entrevistando a los trabajadores y la realidad es que sí puede entrevistar de manera aleatoria para corroborar el dicho del propio patrón, ¿no? Y permitir el recorrido del inspector por todas las áreas de la empresa. Esto es algo muy común. Va a andar por el área de empaque en específico y por el área de producción también, ¿no? ¿Cómo validar la autenticidad de las visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo Federal? Cuando la Secretaría del Trabajo Federal se presenta dentro de la empresa, siempre el inspector debe de traer un gafete. Ese gafete debe de traer un código QR. Es muy importante que cuando se presenten, ustedes inmediatamente para corroborar la identidad, se meten a esta página que es conocetuinspector.stps.gov.mx. Ahí ustedes pueden corroborar con el número de orden de inspección si efectivamente esa inspección es verídica, no es apócrifa, por así decirlo. Si ustedes escanean el QR, los va a dirigir a los datos del Inspector Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, las inspecciones federales no hay tanto problema si están muy institucionalizadas. Sin embargo, en el tema de las direcciones de trabajo de los estados, pues ya nos hemos visto con inspecciones apócrifas donde simplemente llegan con una hoja, copian los sellos oficiales y con eso se presentan en la empresa con otras finalidades, ¿no? Sin embargo, sí podemos corroborar las inspecciones federales, pero para las inspecciones del Estado, pues es un poco más complicado porque no todas las direcciones del Estado pues tienen una página de internet para corroborar la validez de los inspectores, ¿no? Pero sí, muy importante que cuando llegue el inspector de la Dirección del Trabajo, él no puede llevar a cabo una inspección si trae la hoja en blanco, ¿no? Muchas veces traen hojas formato para llevar a cabo una inspección y en donde ellos dicen, disculpe, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cuál es el domicilio de la empresa? Y a puño y letra lo llenan. Esto es ilegal. Él no puede hacerlo de esa manera. Entonces sí hay que instruir muy bien al personal de recepción que cuando la dirección del trabajo llegue y solicite esta información, no se la otorgue porque si le da esta información y el inspector la llena de puño y letra, ya pudiera ingresar a la propia empresa. Hay que negar la información. Finalmente, si hay una orden dirigida en contra de la empresa, pues este documento debe ser prellenado, ¿no? Ya debe de venir impreso la orden de inspección. Puede ser hecha de puño y letra, pero de manera anterior a la propia revisión, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, con ese tema. Normalmente se da en las revisiones estatales, ¿no? Otro de los temas es el decreto de beneficios fiscales para patrones del campo del Seguro Social, lo cual ya muchas de las empresas pues, realmente ya no lo aplican por lo costoso que se ha venido dando, por los incrementos que ha tenido este decreto, ¿no? Sin embargo, pues aquí se los muestro en caso de que alguna empresa todavía lo esté utilizando. El 17 de diciembre del 2025, pues se difiere se publica en el Diario Oficial de la Federación y se difiere hasta el 31 de diciembre del 2026 pues la exención parcial del pago de las cuotas obrero-patronales que todos ya conocemos. Para el ejercicio fiscal 2026 lo pone en 3.60 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización vigente, siempre y cuando pues, el salario base de cotización sea superior al citado valor, ¿no? Y recordemos que el valor de la UMA pues aumenta, el 10 de enero lo publican y el 1 de febrero entra en vigor, ¿no? Y si es zona libre frontera norte, pues se va hasta 4.50 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, básicamente, y ojo, las agrícolas que se encuentran en Ensenada y San Quintín. Es de especial interés ver que el beneficio fiscal continúa de la misma manera, dejando fuera del beneficio al seguro de retiro, cesantía de avanzada y vejez, el famoso RCB, el cual se deberá pagar con el salario base de cotización que corresponda a cada trabajador o el salario real, como le llaman, ¿no? Lo anterior es de gran importancia, ¿no? Porque ya que de no cumplir con lo que señala el decreto para el pago de las cuotas por este seguro, pues esto representaría un posible crédito fiscal en contra del patrón del campo por las diferencias que resulten, ¿no? Y usualmente, recordemos que el IMSS es una autoridad fiscal
de entrada va a decretar diferencias por un año, pero si continúa el incumplimiento puede decretar diferencias hasta por 5 años, ¿no? Por ser materia fiscal. ¿Cómo quedó el pago del decreto del IMSS a partir del 1 de febrero de este año? Sería, si es zona libre frontera norte donde se encuentra su empresa agrícola, sería 527.90 pesos diarios. Por encima de esto, si es el resto del país, pues quedaría en 422.31 pesos diarios, ¿no? Solo en caso de, pues, de que les sea benéfico la aplicación de este decreto, se extendió hasta el diciembre del presente año. Como ya les dije, queda fuera el seguro de RCB, entonces mucho ojo en no caer en pagar todas las cuotas del seguro social con el mismo salario. Y otro punto medular a observar en el decreto es la necesidad de contar con el escrito de adhesión que otorga el IMSS a las agrícolas, ¿no? Porque muchas veces por tradición, como esto viene desde principios del año 2000, pues uno presentó, ¿no? Ese escrito o esa solicitud de adhesión, pero la empresa pues no tiene ese documento ni tampoco tiene la respuesta del Seguro Social donde acredita que efectivamente pues se adhiere al decreto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que el Seguro Social le dice, ok, yo nunca te di esa aprobación y también no tienes tú el documento donde me solicitas la adhesión al decreto, por lo tanto has venido pagando de manera incorrecta la cuota obrero patronal y esto pues deriva en un crédito fiscal bastante fuerte para el patrón. Para evitar eso, pues hay que contar, ¿no? con ese escrito de adhesión. El valor de la UMA vimos que aumentó se publica en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del presente año y queda en 117.31 pesos diarios aplicable a partir del 1 de febrero del 2026. ¿Y para qué se utiliza la UMA en materia laboral y seguridad social? Pues básicamente fijar el límite del salario base de cotización máximo, el cual es de 25 veces la UMA, calcular las cuotas de prestaciones en especie, en específico del seguro de enfermedades y maternidad, y determinar los límites exentos para integrar al salario base de cotización los vales de despensa, alimentos y habitación y determinar el porcentaje correspondiente a las cuotas de los ramos de cesantía de avanzada y vejez, ¿no? Con el aumento de la UMA, pues evidentemente habrá un aumento con estos montos. Otro de los temas más importantes y que generó bastantes dudas en el gremio es la reforma al artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. Se publica el 19 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la famosa Ley Silla, y cambia la redacción en donde marca la obligación al patrón de proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral, ¿no? Venían ciertos transitorios que le daban un periodo al patrón para llevar a cabo esta reforma. Dice el presente decreto entrará en vigor los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el diario oficial de la Federación y posterior a eso daba un periodo para que ustedes lo pudieran implementar en el reglamento interior de trabajo, que es la manera de hacerlo válido, y sería a partir del 15 de diciembre del 2025 cuando ya la autoridad pues ya pudiera solicitarles cómo tienen redactado su reglamento interior o su política para estos descansos periódicos, ¿no? Aquí vamos a ver. Hubo mucha discusión si aplicaba o no para el tema agrícola. De entrada, esta reforma no estaba dirigida para el sector primario, no estaba dirigido para el sector terciario. Sin embargo, de entrada no era aplicable y así lo dije muchas veces yo y en mis interpretaciones así era, de que no era aplicable para el sector terciario. Así venía el objeto de la ley o el fundamento de la ley en las discusiones de la Cámara de Diputados y senadores, pues era eso, ¿no? Precisamente, que venía para el sector terciario, pero bueno, ¿no? Ya de pláticas con los directores de trabajo del Estado aquí en Sinaloa y con secretario de Trabajo, subsecretario de Trabajo Federal, pues ya dejan claro, ¿no? Que la ley sí aplica para todo el sector, en específico para las labores de empaque, ¿no? Donde el trabajador
del campo pues permanece de pie durante mucho tiempo, ¿no? Las empresas tenían de plazo hasta el 14 de diciembre de 2025 y los comunicados que se enviaron por parte de la ANPAC así lo manifestaban. Básicamente es adecuar la normativa interna, ya sea lo ideal sería que tengas un reglamento interior de trabajo pues con estas características. Para dar cumplimiento de la reforma, la propia autoridad publicó no es una norma oficial, pero sí fue como unos lineamientos, por así decirlo. Sin embargo, y desgraciadamente, pues no resolvían las dos incógnitas, ¿no? ¿Cuántos asientos debería de tener y cuántos descansos debería de tener, ¿no? Yo era lo único que tenía que hacer era eso, definirlo, no lo hizo. Pero bueno, tenemos que guiarnos con recomendaciones. El criterio que tenemos ahorita, al ser descansos periódicos, porque así lo manifiesta, bueno, pues es más de uno. Se recomienda tener dos descansos durante la jornada laboral, cada uno de 15 minutos, ¿no? Por cada 4 horas laboradas. Y así también en relación al número de sillas con que deben contar las agrícolas, pues ni la Ley Federal del Trabajo ni la Secretaría del Trabajo han especificado un número, pero se sugiere pues un mínimo de 20% a 25% de sillas en relación al personal de empaque, ¿no? Para que tengan, ¿no? Porque lo primero que les va a revisar la autoridad es ver si tienen en su reglamento interior cuáles son el criterio o las bases para llevar a cabo estos descansos y efectivamente que tengan un lugar para que el trabajador pueda tomarlos, ¿no? Son las dos cosas que les va a revisar para que efectivamente la ley sí ya entre en vigor y como les comento, las inspecciones seguramente van a empezar en este año, ¿no? Otro de los temas muy importantes es el tema de la prima de riesgo de trabajo en el 2026 ante el IMSS. Se les envió un documento donde se les da un formato para que ustedes le solicitaran al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues cuáles fueron los riesgos de trabajo que se suscitaron en las empresas. Recordemos que el 28 de febrero del presente año, pues es la fecha límite, ¿no? Para presentar esta determinación de la prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo. ¿Y qué pasa? El patrón del campo presenta su determinación de prima de riesgo con los riesgos que conoce. Sin embargo, en abril y mayo llega el Seguro Social con una multa y con un capital constitutivo porque determinó de manera incorrecta o no consideró todos los riesgos de trabajo acaecidos en la empresa agrícola, ¿no? Y esto pues puede derivar en una multa bastante, bastante onerosa. Para evitar esa situación, se recomienda que ustedes presenten el formato de solicitud de riesgo de trabajo ante el IMSS. Todavía estamos a tiempo. Yo había puesto en el comunicado que hasta el 15 de enero era una fecha correcta. Sin embargo, preséntenlo a la brevedad. O sea, la idea es que también se le dé un tiempo al Seguro Social pues, para que conteste, ¿no? Porque es mucha información. Y hay tres supuestos que se pueden dar, ¿no? El IMSS da respuesta y anexa los riesgos de trabajo de la empresa, lo cual sería lo ideal, porque ahí ustedes pueden determinar de manera correcta su primer riesgo de trabajo. El IMSS es omiso en dar respuesta, lo cual se da en muchas, muchas ocasiones. O el IMSS da respuesta, pero es omisa en mencionar los riesgos de trabajo. Simplemente te dice que no tiene obligación de otorgarte esa información, lo cual es totalmente infundado. Y aquí les pongo los criterios de los propios tribunales en relación a esta información, ¿no? Primer riesgo de trabajo, la obligación del patrón de recabar documentación culmina al momento de solicitarla al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y este criterio, en caso de que se determine algún crédito fiscal en contra de ustedes, presentan la demanda correspondiente para invalidar el cobro que les haga el propio Seguro Social, que en muchos casos, y dependiendo del número de trabajadores que tenga, pues sí es un monto bastante considerable. Y también está esta que es jurisprudencia. Jurisprudencia se asimila a la ley, es básicamente de aplicación obligatoria para los tribunales, donde dice riesgos de trabajo para determinar la prima. El patrón está obligado, dice obligación, o sea, ni siquiera dice está facultado. El patrón está obligado a recabar la documentación del trabajador o de sus familiares u obtenerla del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, las jurisprudencias son muy claras, los criterios son muy claros. Es un documento sencillo, o sea, es una cuartilla donde ustedes solicitan al propio instituto, pues que les otorgue esa información, ¿no? Para determinar de manera correcta la prima de riesgo de trabajo. Muy, muy recomendable que lo hagan. Otro de los temas donde hubo algunas dudas es el tema de la explotación laboral. Ya lo hemos explorado bastante, pero vamos a recordarlo por el tema del horario extraordinario y caer en explotación laboral, en el delito de explotación laboral,
pues sí es todo un dolor de cabeza y toda la investigación que viene, ¿no? Se reforma la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas. Y el artículo 21 muestra una sanción en su fracción cuarta, donde dice que las jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley, pues se considera una explotación laboral. Y viene evidentemente la duda de que es por encima de lo estipulado por la ley. Hubo criterios que decían, bueno, es que posterior a las 48 horas, pues ya entraríamos en el tema de explotación laboral. Otro criterio que era posterior a esas 48 horas entrarían las 9 horas semanales y con eso estaríamos dentro de lo que marca la propia ley. Vamos a ver ahorita cuál es el criterio correcto, cuál es lo que la autoridad usualmente lo ha tomado como válido, ¿no? La ley, el propio artículo 66 nos dice que la jornada laboral se puede prolongar por circunstancias extraordinarias, ¿no? Sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Las famosas 9 horas extraordinarias pagadas al doble, pero muy importante para que no se configure la explotación laboral, pues no debe ser de manera continua ni permanente, ¿no? Y en consecuencia, si una persona voluntariamente pues opta por trabajar en un horario o una jornada mayor a la habitual, que son las 48 horas, pues tendrá derecho a una remuneración por el excedente y no se actualizará una modalidad de explotación laboral, ¿no? Y así lo dice el propio dictamen de las comisiones de estudios legislativos en el Senado, ¿no? Estas comisiones dictaminadoras estiman que no obstante la inclusión de un nuevo supuesto de explotación laboral, pues la adición de la fracción cuarta al artículo 21 debe interpretarse de conformidad con la legislación laboral vigente, la cual permite que una persona pues pueda trabajar horas extras, ¿no? Y percibir una remuneración a cambio, dice. Por tanto, si voluntariamente opta por trabajar en un horario o jornada mayor a la habitual, tendrá derecho a una remuneración por el excedente. Pues básicamente aquí el criterio nos dice que no hay explotación laboral si tú te mantienes dentro de los rangos de el horario extraordinario pagado al doble, ¿no? Ojo con irse con las horas triples porque ahí sí ya pudiera configurarse otro tema, ¿no? Sin embargo, el delito de explotación laboral se materializa cuando, si tiene estos 3 puntos, hay explotación laboral. La jornada está por encima de los máximos legales ordinarios de manera continua y permanente, ¿no? Los trabajadores laboran tiempo extraordinario en contra de su voluntad y sin haber dado su consentimiento. Y tres, además de tener una jornada excesiva, esta no es pagado conforme a los términos establecidos por la ley. Por lo tanto, será de gran importancia contar con documentos en donde el trabajador del campo, pues voluntariamente, ¿no? Exprese elaborar ese horario extraordinario y otro documento donde se demuestre el pago de las horas extraordinarias al trabajador del campo, ¿no? Ya para romper ese tema de explotación laboral son los formatos que les mencionaba anteriormente y que con todo gusto, en caso de que no los tengan, pues se los hago llegar, ¿no? Otro de los temas muy sonados, la verdad es que hubo muchas iniciativas en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, de muchos temas, ¿no? Aumento de aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Sin embargo, la agenda pues, del Ejecutivo, la presidenta estuvo muy ocupado por todas las condiciones geopolíticas que se están dando con los Estados Unidos. Y incluso la propia iniciativa de reforma laboral de las 40 horas semanales, que se pensaba como un hecho para el año anterior, pues realmente se empujó para el nuevo periodo legislativo que comienza en febrero, ¿no? Esto pues por toda la carga, por toda la presión internacional, pues todos los temas laborales pasaron a segundo término, ¿no? Sin embargo, pues esta iniciativa es una de las principales. La presidenta la presentó con la facultad que ella tiene, la presentó el 3 de diciembre del año pasado. Y básicamente la iniciativa son dos reformas, ¿no? Una, la reforma constitucional y otra, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es una ley secundaria. ¿Qué se necesita para que se apruebe esta ley? Al ser una reforma constitucional, recordemos que no es un proceso normal como cualquier ley, tiene que haber una mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores para posteriormente sea aprobada la mitad más uno de los congresos estatales, lo cual yo no veo ningún problema. El partido hegemónico en el poder tiene mayoría absoluta en ambas cámaras y tiene 27 de los 32 estados, ¿no? Entonces realmente no, no le veo que se vaya a detener, ¿no? O alguna manera
o la iniciativa la vayan a cambiar, ¿no? Es muy, muy probable que esto pase tal cual como lo planteó el Poder Ejecutivo, ¿no? Se incorpora este tema de las 40 horas como mandato expreso, pero marca por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Ojo, ya no son los 2 días de descanso que por muchas, muchas reformas pues se venía dando o las iniciativas presentadas anteriormente. La realidad es que se continuaría con los 6 días de trabajo, sin embargo, trabajarían menos horas, ¿no? El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, aumentó de 9 a 12 horas. Y dichas horas podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias, en un máximo de cuatro días por semana. Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% del adicional, lo que ya veníamos conociendo. Si se exceden de esas 12 horas, la contraprestación será de 200% adicional. Esto no cambia. Y se prohíbe, ahora sí, el tiempo extraordinario para menores de 18 años. En caso de que contraten menores, pues no podrán laborar ese horario extraordinario, ¿no? Afortunadamente viene con una gradualidad en la reducción de la jornada semanal y así lo había dicho, ¿no? La propia presidenta que la reducción iba a ser gradual, no iba a ser de golpe. 2026 quedaríamos en 48 horas, el 2027 a partir del 1 de enero entraríamos en las 46, 2028 44, 2029 42, 2030 40 horas, ¿no? El tema aquí, o básicamente el proyecto de reforma a la Ley Federal de Trabajo, que es la ley secundaria, los límites, la jornada máxima legal queda en 40 horas semanales, los límites diarios se mantienen en 8 horas diurnas, 7 la nocturna y 7:30 la mixta, ¿no? ¿Qué hay de novedad? Máximo 12 horas por semana sería como que el término legal en materia extraordinaria, pago al 100% y hasta 4 horas triples en los supuestos que determina la ley. Y en ningún caso podrá exceder de esas 12 horas diarias, ¿no? Porque posterior a eso, pues ya serían horas triples, ¿no? La prohibición de horas extras para personas menores de edad y trae una novedad que es el registro electrónico obligatorio de la jornada como nueva obligación patronal. A partir del 1 de enero del 2027, lo que se cree que va a suceder si se aprueba conforme a lo propuesto por el Ejecutivo es que el 1 de mayo se publique en el Diario Oficial de la Federación esta ley, o esa es la idea, y entre en vigor hasta el 1 de enero del 2027 con esta nueva regulación, ¿no? ¿Qué es ese registro electrónico obligatorio? Aún no sabemos, pues esto lo tendría que emitir o a través de un comunicado, una norma, un criterio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a ver de qué se trata este registro electrónico obligatorio y cómo funcionaría, ¿no? Estaremos a la espera. Esto es una propuesta, sin embargo, pues suena muchísimo. Hay una muy, muy alta probabilidad de que esto se consolide en este periodo legislativo. No creo yo que lo pasen al segundo periodo, ¿no? Seguramente va en este periodo que inicia en febrero, pues ahí se va a resolver, ¿no? Otra de las reformas la estuvieron pateando el bote, como comúnmente se dice, la entrada en vigor de esta ley del Infonavit, una ley totalmente injusta y totalmente inconstitucional. Es una reforma al artículo 23 de la ley, 29, perdón, de la ley federal, de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Esto generó muchas dudas, ¿no?, entre los patrones sobre los descuentos por créditos de vivienda cuando el trabajador pues, no percibe un salario derivado de ausencias o incapacidades, ¿no? Aunque la enmienda entró en vigor el 22 de febrero de 2025, pues la propia autoridad lo fue aplazando. Hubo una primera prórroga que lo mandó a partir del cuarto bimestre del 2025 y hubo una segunda prórroga que fue última. Todos pensamos que iba a haber algo más por los criterios o lo manifestado por la propia autoridad. Sin embargo, ya no hubo otra prórroga. Por lo tanto, los patrones están obligados a pagar estos montos a más tardar el 19 de enero del 2026. ¿Por qué es injusta esta propia ley? Porque el patrón del campo tendría que hacer las retenciones y el pago al instituto a pesar de no haber una relación laboral activa, lo cual pues es totalmente ilógico, ¿no? Si no hay un salario a pagar, porque yo, patrón, voy a pagar el monto que adeuda mi trabajador por los créditos, ¿no? Porque está el interrogante de cómo le voy a cobrar al trabajador una vez que se reinstale
dentro de la empresa, pues cómo voy a recuperar yo el pago de esas amortizaciones que hice, ¿no? Y recordemos que hay un límite, ¿no? Para hacer los descuentos al propio trabajador. Esto genera más carga administrativa, le tendrías que hacer un contrato de préstamo, soportarlo con algún pagaré para que el trabajador pues se sienta comprometido con el trabajador. Sin embargo, en el caso del tema agrícola, lo riesgoso pues es que no es como un trabajador administrativo que va a regresar después de una incapacidad, ¿no? El trabajador, al saber que hay algún adeudo con el patrón del campo, pues seguramente o muy probablemente ya no va a regresar a laborar, ¿no? Dejando ese adeudo ahí con el patrón. Entonces, sí es una ley bastante injusta. Existe la herramienta del amparo en contra de la misma. Se puede llevar a cabo ante el primer acto de aplicación. Recordemos que pues ya no se publica en el Diario Oficial de la Federación, teníamos 30 días y ahora pues nos tenemos que ir al amparo en contra del primer acto de aplicación, pero ojo con los tribunales que tenemos actualmente y con toda la reforma judicial, pues difícilmente, ¿no? Va a haber algún fallo en contra del gobierno, ¿no? Desgraciadamente. Otro de los temas que hay que prestar mucha atención es el certificado laboral para la agroexportación, el famoso Belagro, ¿no? No sé si ustedes han visto las noticias, pero en Michoacán le han dado mucho revuelo, específicamente con los aguacateros, el tema de la implementación del Belagro. Este es un certificado laboral que si ustedes no cuentan con él, no van a poder exportar. Todavía está en el tintero, todavía es como un programa piloto, ¿no? Porque realmente la Secretaría del Trabajo ha hecho reuniones con los aguacateros en Michoacán y con las propias asociaciones de productores agrícolas allá, pero no hay un pronunciamiento o un criterio donde muestren cómo funciona esa propia plataforma o cuál es la obligatoriedad de la misma, ¿no? Todavía es un programa totalmente piloto, pero que empieza en el estado de Michoacán, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado escuchando? Pues que este certificado laboral para la agroexportación, pues verificará que cada embarque cuente con la mano de obra formal necesaria y que los trabajadores estén afiliados al IMSS para que las exportaciones estén respaldadas por trabajo digno, seguridad social y cumplimiento de la legislación laboral. El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo dice que a partir del 1 de abril el certificado laboral agrícola operará a través de la plataforma Belagro, la cual aún no se genera, alojada en los sistemas de la dependencia, y dice que va a haber un periodo de gracia o de prueba, como le llama, de 6 meses, ¿no? Donde la no obtención del certificado pues no le limitará las exportaciones. Esto por los tiempos nos vamos hasta el primero de octubre, ¿no? Todavía no hay nada, les digo, es muy programa piloto. Lo que sí muestra de las entrevistas que les ha hecho a la autoridad es que dice que primero empieza con los aguacates, luego se va con las berries, pero en tercer producto de importancia sin duda se iría con los tomateros, ¿no? Entonces sí hay que estar muy al pendiente por la complejidad que puede representar el cumplir con todo lo que pide este certificado laboral, que aún no sabemos, y te limitaría las exportaciones, ¿no? Entonces, de por sí ya tenemos complicado el tema, en específico tomate, con el tema de la exportación, por el tema de la cuota compensatoria, de la fianza, de cómo está el mercado, y todavía agregar un tema de certificado laboral al cumplimiento, pues sí, eso suena bastante complicado. Estaremos muy al pendiente de cómo viene este certificado laboral y si efectivamente lo aterriza la propia autoridad, ¿no? Porque hasta ahorita es un programa piloto, ¿no? En este tema, lo que sí ha manifestado la autoridad es que se va a basar en el velado, ¿no? La verificación voluntaria laboral en este programa, ¿no? Es muy importante y la recomendación es que si se va a basar en ese certificado, pues adherirse, ¿no? Irse adheriendo a ese programa para ya contar con la certificación. Y en caso de que sí, efectivamente lo echen a andar este del Velagro, pues que ya la propia empresa agrícola cuente, ¿no? Con el certificado velado y de esta manera pues se facilite muchísimo la obtención de ese certificado laboral para la agroexportación. Aquí en Lampag los podemos apoyar con esa certificación y con la documentación
que ocupen para cumplir con ello. Ya hemos tenido reuniones con la persona, con el operativo de la Secretaría del Trabajo Federal del Velabo, y una persona muy dispuesta, incluso nos comentó que podía hacer un webinar con toda la membresía para mostrar los beneficios de esta verificación voluntaria laboral y pues llevarla a cabo, ¿no? Básicamente sería cumplir con todo lo que marca capacitación y adiestramiento, seguridad e higiene en el trabajo y las condiciones generales de trabajo, ¿no? Aquí les pongo cuáles son las reformas laborales. La verdad es que muchas quedaron en el tintero, ¿no? Son reformas laborales que podrían ser aprobadas en el 2026. Sin embargo, como les comenté, hubo demasiadas iniciativas presentadas, sin embargo, ninguna fue aprobada. Pero en este periodo que inicia legislativo, que inicia en febrero, pues sí ya pudiéramos ver que se empiezan a materializar algunas, ¿no? ¿Cuáles son? Son tres básicamente, digo, aparte de la de 40 horas semanales, que esa creo que definitivamente se va a dar. Una son los permisos remunerados por luto o defunción de familiares. Básicamente es un permiso de 5 días laborales con goce de sueldo. Sonó mucho, hubo muchas iniciativas en este sentido. Otro fue la ampliación de licencias de paternidad. La licencia, básicamente quiero homologar el tema a la maternidad, a las incapacidades por maternidad. Y básicamente es que la persona trabajadora tenga un derecho a una licencia de 12 semanas con goce íntegro de sueldo, al igual que las madres trabajadoras. Aquí en las licencias de paternidad hay iniciativas muy distintas. Actualmente son 5 días. Hay quien dice que lo quieren ampliar a 10, otras a 20, y otra licencia de 12 semanas, que es la de mayor tiempo, ¿no? Para homologar con el de la madre trabajadora. Y otro que ha sonado muchísimo es el aguinaldo de hasta 30 días. Esta tiene muchas posibilidades de que avance, y lo harían de manera progresiva, ¿no? Gradual, hasta llegar a 30 días de aguinaldo. Básicamente 15 días en el primer año, cuando tengas una antigüedad de un año, 20 días de 2 a 3 años, 25 días de 4 a 5, y posterior a eso, a partir del sexto año, pues ya contarías con un aguinaldo de 30 días, ¿no? Así está la iniciativa. Vamos a estar muy al pendiente de cómo se va moviendo, ¿no? La plataforma ahí de la Cámara de Diputados, para estar al tanto de todas las reformas, estas y las nuevas que se puedan presentar a partir de febrero, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para el patrón del campo, ¿no? Básicamente el compliance, ¿no? O sea, la implementación de herramientas y controles para el debido cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, pues jugarán un papel fundamental, ¿no? Para el patrón del campo, toda vez que un debido cumplimiento de la normatividad aplicable, pues evitará la imposición de multas o créditos fiscales, que ante un panorama de jueces no imparciales y sin los conocimientos necesarios de técnica jurídica, y no lo digo yo, lo dice todas las noticias, donde incluso hay jueces que ya elegidos democráticamente, pues ya han renunciado precisamente por la incapacidad o por la falta de técnica jurídica. Pues difícilmente, ¿no? Ante un litigio en tribunales, pues el patrón del campo podrá obtener una sentencia favorable a los intereses propios, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos una evaluación voluntaria laboral y de seguridad social, la AMPAC. Ha sido un programa constante, ya tenemos varios años aplicándolo. Es totalmente gratuito para el socio AMPAC, y básicamente es ver cómo está, hacer un escaneo de cómo está la propia empresa, y hacer las recomendaciones, enviar los documentos correspondientes para que cumplan con todas las obligaciones laborales, y con esto cumplan en tres sentidos, ¿no? Cumplan con las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo y Dirección del Trabajo, cumplan también con las auditorías externas, que son básicas para materia de exportación, y en caso de una demanda laboral, pues que ustedes cuenten con los medios necesarios para la defensa. Y muy importante, aquí se los pongo, la verificación laboral voluntaria, el famoso VELAVO, la incorporación a esta plataforma o a esta certificación, porque si el Velagro se consolida y es un requisito esencial para poder exportar, pues esta va a ser la herramienta para poder contar con él, ¿no? Entonces vamos ganándole tiempo, pues, y que una vez que se implemente el Velagro, si es que acaso se lleva a cabo, pues que no nos agarre a prisas contar con toda la documentación necesaria, ¿no?
También invitarlos al séptimo simposio de responsabilidad social agrícola. Son muchos temas de gran relevancia, la situación de los jornaleros en el sector agrícola, los derechos laborales en el campo, los talleres, cómo evitar conflictos laborales en la empresa agrícola va a estar muy importante. Es un abogado litigante con gran prestigio aquí en Sinaloa que va a dar los tips o recomendaciones, documentos para que en caso de alguna demanda laboral, pues ustedes puedan cumplir con todo y cómo evitar precisamente esos propios conflictos laborales, ¿no? Auditorías ambientales, certificaciones. También se daría una plática sobre la actualización jurídica, pero ya con una mucho mayor claridad de cómo se va moviendo el tablero en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para ya dar certidumbre, ya tendríamos certidumbre sobre las 40 horas semanales, tendríamos certidumbre sobre el aguinaldo, y todas las propuestas laborales o las iniciativas que aquí se dieron, ¿no? Entonces, va a ser muy importante su participación. Son muchos los temas laborales y de responsabilidad social que hay en el tintero y sería una gran plataforma para que ustedes puedan asistir y conocer de los mismos, ¿no? Por mi parte es todo. Voy a dejar de compartir y paso a las preguntas en caso de que haya. Aquí tengo una. La primera es cuando cada año recibimos inspecciones extraordinarias, pero nunca nos dicen cuál fue la denuncia. Nunca nos han marcado ninguna falta ni nada. ¿A qué se deberá esta situación? Básicamente hay dos cosas, ¿no? Puede ser derivado de una denuncia o básicamente como no hay una investigación posterior, la autoridad puede decir es que recibí una denuncia anónima, una llamada y por eso estoy aquí para justificar su actuación. La verdad es que es muy complicado, ya si quisiéramos indagar más, podemos meter un amparo, ¿no? Precisamente para que la autoridad nos justifique el por qué llevó a cabo esa inspección extraordinaria, ¿no? Si queremos llegar al fondo del asunto, ¿no? Pero en muchas ocasiones, seguramente la autoridad es una manera de justificar el actuar, ¿no? Es decir, recibe una llamada anónima y no hay manera yo de saber, pues, quién me habló, ¿no? Pero realmente es una justificación para poder ir al campo agrícola, ¿no? Otra consulta, si en el recibo de nómina viene que no se adeuda tiempo extra, pero no está firmado, pero sí enviado al correo electrónico, puede servir como evidencia o se recomienda tener el formato adicional. Es muy recomendable tener el formato adicional por lo siguiente, porque incluso hay criterios en el propio tribunal que nos dicen que el recibo de nómina no es o sea, el recibo de nómina solamente muestra que pagaste la nómina pero no así todos los rubros que vienen en el recibo. Si ustedes recuerdan, era muy común que el recibo de nómina tenía un párrafo donde decía que el trabajador reconocía que no se le dedaban horas extras ni pago de cualquier prestación laboral. La autoridad o el criterio de la autoridad es que menciona y básicamente dice lo siguiente. El trabajador por recibir el dinero, por recibir su pago, por no entorpecer el pago de la nómina, te va a firmar lo que le pongas enfrente. Entonces, por eso el recibo de nómina no es válido para probar el pago de otros conceptos laborales, ¿no? Por eso se recomienda tener un formato aparte, ¿no? En la medida de lo posible, porque sé que la carga administrativa pues es fuerte, desgraciadamente en una demanda laboral pues ya vimos todo lo que teníamos que probar, ¿no? En el simposio se tocará algún tema de la ley Silla. Sí, en el tema de derechos laborales se va a tocar, en el tema de la actualización jurídica, que lo va a impartir un servidor. También vamos a expresar cómo se están llevando a cabo las revisiones, ¿no? Ya vamos a tener más claridad porque la autoridad desde el 15 de diciembre del año pasado pues ya puede, ¿no? Llevar esas inspecciones, ¿no? Vamos a ver ahí cómo se están moviendo las inspecciones, cuáles son los criterios cuántos descansos son los correctos para la autoridad, cuántas sillas se está pidiendo, porque finalmente, si bien publicó un criterio, fue un criterio que no nos sirvió para determinar esas dos situaciones. Buen día. ¿Cuánto tiempo deberá de firmar el trabajador el formato de oficio de conformidad y no adeudo de pago de horas extras? Lo ideal es cada mes, ¿no? Lo ideal es cada mes, pudiera ser cada 3 meses. La realidad es que aquí hay que cubrirse, ¿no? Lo más posible, porque si tú lo pones una vez por temporada agrícola, pues sería muy poca protección, ¿no? En el caso, si lo haces mes tras mes,
pues en caso de que te demande, pues no pudiera alegar el tiempo donde viene reconocido en el documento que firmó, ¿no? Pero si lo haces cada 3 meses, pues ahí solamente te pudiera pedir los 3 meses posteriores a la firma del documento, ¿no? Entonces sí, lo ideal es una vez por mes, de perdida tener a la mitad de la temporada agrícola, que normalmente son 27 semanas, pues tener 3 meses, ¿no? Cada 3 meses pedirle ese documento firmado, ¿no? Y ya sabemos, es firma autógrafa o huella digital, tiene la misma validez, ¿no? Son todas las preguntas que me aparecen aquí. Voy a ver si en el chat hay algo por acá. No, no aparece ninguna. De cualquier manera, si existiera alguna duda, digo, me la pueden enviar a mi correo o si quieren que les dé la presentación, con todo gusto se las enviamos ya para que con tranquilidad vean todos los cambios. La realidad es que hubo muchísimas iniciativas desde el año pasado en materia laboral, unas donde se presentaron en la Cámara de Diputados, donde mostraban un aumento de los derechos laborales y del costo que se venía para el patrón del campo. Afortunadamente no fueron discutidas, o sea, como le digo, el tema geopolítico y el tema de comercio exterior, pues jugó un papel fundamental y prioritario para la presidenta. Entonces, no hubo aprobación de estas iniciativas. Sin embargo, 2026, sin duda alguna, pues el tema de las 40 horas pues va a captar toda la atención, ¿no? Sin embargo, no aplicaría el 2026, aplicaría hasta el 1 de enero del 2027. Entonces tenemos un periodo de transición, por así decirlo. Francisco Contreras, envío de la presentación a los correos que nos registramos. Claro, claro que sí, Francisco, cuenta con ello, ¿no? Pues son todas las preguntas. Vamos a ver. Sí, son todas las preguntas. Hubo pocas preguntas esta vez. Cualquier duda, estamos para servirles, ya saben, y se envía la presentación a las personas registradas o que así lo soliciten. Cualquier duda, cambio que se vaya dando, tanto en la ley silla, porque sé que es un tema que ha captado la atención, porque no sabemos cómo qué es lo que va a pedir la propia autoridad, se les va a hacer saber a la propia brevedad. El tema de la prima de riesgo de trabajo, el documento, el formatito, es muy importante que lo presenten. De veras, les va a quitar un crédito fiscal bastante, una multa primero y luego un crédito fiscal por omisión de cuotas, les va a quitar un dolor de cabeza, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Que el Seguro Social se presenta con un crédito fiscal posterior, normalmente lo hace como mayo y junio, ¿no? Para dejar correr un cierto tiempo. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su presencia a este webinar de actualización jurídica y los invito al séptimo foro de responsabilidad social, ¿no? En Guadalajara a finales del mes de febrero, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.